Hola jóvenes, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Vamos a trabajar lo que son polígonos regulares, ¿ok? De este tema, jóvenes, de este tema de polígonos regulares, vienen cuatro preguntas, ¿ok? Pueden venir tres o dos de polígonos regulares y dos de polígonos irregulares, ¿verdad? El día de hoy lo que vamos a trabajar son polígonos regulares. Entonces, hay que saber determinar área y perímetros de polígonos no regulares mediante un sistema de coordenadas rectangulares, resolver problemas que involucren polígonos y sus diversos elementos. Entonces, por ahí vamos a arrancar hoy lo que es identificar las partes de un polígono, cómo se calculaba un ángulo y así sucesivamente. Y y por último, estimar perímetros de áreas de figuras planas o áreas de figuras planas no poligonales mediante un sistema de coordenadas rectangulares. Entonces, básicamente hoy lo que vamos a trabajar es un repaso para identificar lo que son primero las partes de un polígono. Entonces, vamos a trabajar hoy con estabilidad y posteriormente vamos a trabajar con lo que es los cálculos de áreas y perímetros. ¿Ok? Primero, jóvenes, recordar que un polígono regular es aquel, ¿verdad? Es aquel en la que todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes. ¿Y qué significa congruentes? Bueno, congruente significa que todos sus ángulos y todos sus lados van a medir igual. ¿Ok? Que van a medir igual entre sí. Los lados van a medir igual entre sí y los ángulos van a medir igual entre sí. ¿Ok? Entonces, un polígono regular es equilátero, que significa que sus lados son iguales, y equiángulo, que significa que sus ángulos son iguales a la vez, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un polígono regular, el que estoy señalando ahí, ¿verdad? Ese polígono regular tiene sus lados y tiene sus ángulos iguales, mientras que por el lado derecho tenemos un polígono que es irregular. ¿Por qué? Porque se ve que los lados pues no van a ser iguales ni los ángulos iguales. Entonces, de momento hoy vamos a trabajar con polígonos regulares. ¿Ok? Em, ¿Qué necesitamos saber? Bueno, necesitamos saber, jóvenes, que hay una serie de polígonos, ¿verdad? Que el polígono más sencillo es el polígono que tiene pues tres lados, que es el triángulo equilátero, ¿verdad? Que está en color verde oscuro. Tenemos el de cuatro lados, que sería el cuadrado. Tenemos el de cinco lados, de ahí en adelante ya se nombran con prefijos, ¿verdad? Por ejemplo, cinco lados, pentágono. Penta significa cinco. Seis lados, hexágono. Siete lados, heptágono. Y así sucesivamente. Entonces, lo ideal sería como que lograran aprenderse esta tablita que está por acá, por aquello de que les den un ejercicio y le dicen a usted, un dodecágono. Y entonces usted llega y dice, "¿Y pero qué es un dodecágono? No me acuerdo. Ah, el dodecágono es el polígono que tiene 12 lados. ¿Ok? Mientras más lados tenga un polígono, más se va a acercar a la forma de una circunferencia, más se va a parecer a una circunferencia. ¿Ok? Em, ¿Qué más necesitamos saber? Bueno, de momento sería bueno que se aprendieran los nombres o recordaran los nombres de los polígonos. Ahorita estamos viendo un repaso como cuando estaban en cuarto año, en décimo año, y vieron los polígonos. Sin embargo, pues en el próximo centro vamos a ver ejercicios más tipo enfocados a lo que son las pruebas nacionales, pero sí es importante que hagamos este repaso primero para que sepan identificar las partes de un polígono, que sepan identificar algunas características de los polígonos. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos, jóvenes? Bueno, necesitamos este, identificar las partes de un polígono. Entonces, por ahí hay ese dibujillo que nos representa pues un hexágono, ¿verdad? Es un hexágono regular, tiene seis lados y sus diferentes partes, ¿verdad? O sus elementos que lo conforman. Entonces, tenemos que analizar cada uno de ellos. El primer caso, jóvenes, el primer caso sería lo que es el lado. ¿Qué es el lado, jóvenes? El lado es los segmentos
que van a formar el polígono, que en este caso es lo que estoy yo rayando por acá. Esto es un lado, esto por acá es un lado, ahí llevo el tercero, cuarto, quinto y sexto lado. Entonces, es como el exterior del polígono, ¿verdad? Son los lados, son los segmentos que me van a dar forma a ese polígono. Y en este caso tengo 6, entonces estamos hablando de que es un hexágono, ¿verdad? Ahora, vamos con lo que es el centro. ¿Qué es el centro? Y pues es la figura o es el punto que está equidistante a cada uno de los vértices. Recuerden que los vértices, ¿qué son, chicos? Son los puntos que me unen dos lados consecutivos. Entonces, aquí esos que estoy señalando en verde son los vértices. Acá. Esos serían los vértices. Y entonces el polígono tiene 6 lados, va a tener 6 vértices también. Y la distancia que hay del centro a cada uno de estos vértices, jóvenes, la distancia que hay de cada uno de esos vértices al centro va a ser equidistante. ¿Qué significa equidistante? Que es la misma distancia. ¿Y por qué la misma distancia? Porque la distancia que hay del centro a un vértice va a ser el respectivo radio, el radio del polígono. ¿Ok? El radio del polígono. Entonces vamos a ir borrando por acá para que se vayan bien. Entonces, ¿el radio qué es, jóvenes? El radio es la medida o el segmento de recta que va desde el centro a un vértice. ¿Y cuántos radios voy a tener? Y si tengo un hexágono que tiene 6 lados y tiene 6 vértices, evidentemente va a tener también 6 radios. ¿Ok? Vamos a continuar con lo que es la apotema. La apotema, jóvenes, voy a marcárselas en color rojo, en color naranja, mejor para resaltar ese que está acá. La apotema va del centro del polígono al centro del lado, de cualquiera de los lados. Entonces aquí yo tengo el lado, aquí me llega a la mitad y me va a formar acá donde toca el lado, la apotema donde toca el lado, forma un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, esa apotema, jóvenes, ¿cuántas voy a tener? Y voy a tener también 6 apotemas. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que si me dicen que, por ejemplo, que el lado mide 10 y la apotema está llegando a la mitad, aquí me parten 5 centímetros y en 5 centímetros, por ejemplo. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que son las diagonales. ¿Qué son las diagonales? Las diagonales son las líneas o los segmentos de recta que van a ir desde, desde un vértice a otro vértice, pero que no sea consecutivo, es decir, no a este, porque eso sería un lado, ¿verdad? Sino a los que no están a la pura parcita. Por ejemplo, aquí hay una diagonal, yo puedo tirar una diagonal por acá y podría tirar otra diagonal por acá. Si yo me ubico en este vértice, yo puedo tirar una diagonal para acá abajo, puedo tirar una diagonal para acá, o puedo tirar una diagonal para acá, y así sucesivamente. Entonces, esos son los elementos básicos de un polígono regular, que serían el lado, que son pues lo que nos da forma al polígono, el centro, la palabra lo dice, está en el puro centro y es el punto que equidista o que está a la misma distancia de cada uno de los radios. Los vértices, que son los puntitos que me unen dos lados cualesquiera, ¿verdad? Pues, por ejemplo, cada uno de esos puntos que está uniendo dos lados son vértices, que en este caso tenemos 6. La apotema, que va del centro a la mitad de un lado, y la diagonal, que son segmentos que unen dos vértices, pero que no sean consecutivos. ¿Qué más tenemos por acá, jóvenes? Bueno, tenemos por acá que en un polígono se forman una serie de ángulos. ¿Ok? Les adelanto un poquito, jóvenes. Estos ángulos, en años anteriores, no han hecho preguntas. Hace ratillo que no hacen preguntas de los tipos de los tipos de ángulos dentro de un polígono. ¿Por qué? Porque estas fórmulas antes venían en las pruebas nacionales y últimamente pues no están dando fórmulas. El examen se hace pues sin fórmulas porque se hace de manera digital, ¿verdad? Pero
igual es bueno que hagamos el repaso para que estén preparados por aquello, ¿verdad? Son fórmulas que ustedes pues ya conocen, las vieron cuando estaban en décimo año. Entonces, el ángulo central, bueno, como la palabra lo dice, es un ángulo que está formado en el centro y dos radios. Entonces, aquí se me forma este ángulo que estoy marcándoles aquí en color rojo. Ese ángulo tiene la fórmula de 360 entre n, donde n, ¿qué va a ser n, jóvenes? El número de lados. Entonces, que si es un triángulo, entonces dividido entre 3. Que si es un cuadrado, dividido entre 4. Que si es un hexágono, dividido entre 6 y así sucesivamente. Tenemos además lo que es el ángulo interno, jóvenes, que el ángulo interno está formado por acá. ¿Ok? Que la formulita del ángulo interno es ese que estoy coloreando en color verde, a la redundancia. La formulita del ángulo interno es esa que está señalada en 180 por n menos 2 entre paréntesis, todo eso dividido entre n. ¿Y quién es n? Nuevamente, n es el número de lados. ¿Ok? Y por último, el ángulo externo, que si se fijan el ángulo externo, jóvenes, el ángulo externo, vean la formulilla que tiene. El ángulo externo tiene de fórmula 360 entre n, que es la misma del ángulo central. El ángulo externo, ¿quién? El que está por fuera del polígono. ¿Ok? Entonces, si yo agarro un lado y lo prolongo para acá, por ejemplo, aquí se me forma un ángulo, ese ángulo es externo. Y vean que por acá, la fórmula es la misma, 360 entre n, donde n nuevamente es el número de lados. ¿Ok? Entonces, por ahí tenemos tres tipos de ángulos que hay en un polígono regular. El ángulo central y el ángulo exterior. Vean lo que dice por acá esta nota. El ángulo central y el ángulo externo o el ángulo exterior de cualquier polígono siempre van a medir igual. Entonces, si en un cuadrado nos da que el ángulo central sería 360 entre 4, me da 90 grados. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Quiere decir que el ángulo central mide 90 grados, pero el ángulo exterior también mide 90 grados. Los dos van a medir igual. Que si yo hago un hexágono 360 entre n, ok, 360 entre 6. Entonces, el ángulo central mide 60 y el ángulo exterior, como estamos aplicando la misma fórmula, también nos va a dar que mide 60 grados. Vamos a ver por acá. Me parece que viene ya un ejercicio. ¿Ok? Bueno, en este ejercicio, en el primero sería como anotar las partes de el polígono. ¿Ok? Y en el segundo ejercicio hay que encontrar las medidas que vienen indicadas para los ángulos para un examen. Entonces, le voy a dar un momentito para que traten de resolverlo, jóvenes. Recuerden que n es el número de lados y ahorita le ponemos los nombres a esta figura, ¿verdad? Voy a darle un par de minutitos ahí para que lo traten de hacer. Vamos a ver. Bueno, hagamos el que está aquí arriba primero. Esto que está por acá, que está señalándome ahí, sería lado del polígono. ¿Ok? Esto está señalando por acá, casi no se ve la flechilla. Esto sería el centro del polígono. ¿Ok? Esta línea que está por acá sería, vean que va desde el centro hasta un vértice. Entonces, ¿qué sería eso? Eso sería un radio. ¿Ok? Este amarillito, que aquí está señalando esto amarillito, al ángulo central. Y por último, esto que está aquí en naranja, está señalando a la apotema. Ok, entonces identificamos pues esas partes por ahí. Vamos a aplicar acá lo que es la fórmula del ángulo central, que sería 360
entre n. Pero como estamos hablando de que es un hexágono, n en un hexágono es ¿cuántos lados tiene el hexágono? Va a tener 6. Entonces, 360 entre 6, hacen la operación en su calculadora y les va a dar como resultado 60 grados. Y evidentemente, como la fórmula del ángulo central y la del ángulo externo es la misma, los dos me van a dar lo mismo, que sería por acá, 60 grados también. Para el ángulo interno es esta fórmula, 180 por n menos 2, donde n sería 6, y me va a dar, vamos a verificar, me va a dar 120 grados, pero verifiquémoslo por acá. Sería por acá, jóvenes. Sería fracción 180, ¿ok? Paréntesis, 6 menos 2, cierro paréntesis, flecha hacia abajo y lo dividimos entre 6 y nos da 120 grados. ¿Ok? ¿Qué sería pues la medida del ángulo interno? 120 grados. Cada uno de los ángulos internos de un hexágono va a medir 120 grados. Hay otra manera de verlo, que sería pues también bastante sencillo. ¿En qué consiste, jóvenes? La otra manera de verlo es que si yo tengo que el ángulo central mide 60 o el ángulo exterior mide 60, entonces sin necesidad de aplicar toda esta fórmula, el ángulo interno es a 180 restarle el ángulo que tengo acá, que sería 60. Y nos da como resultado pues 120. Es otra manera pues de ver el ejercicio. Eso se va a cumplir siempre en polígonos regulares. Si yo tengo el ángulo central, entonces el ángulo interno es lo que me falta para llegar a 180 grados. Vamos a ver qué más tenemos por acá, jóvenes. Dice que, ok, esta tablita que está por acá, chicos, esta tablita es la que salía antes en las pruebas de bachillerato, ¿ok? Pero como la prueba empezó a aplicarse de manera digital, dejaron de incluir esta tablita. De hecho, desde que se empezó a aplicar esa prueba de formato digital, dejaron de preguntar mucho sobre el tema de los ángulos y cuestiones así, y son preguntas como de más análisis, como de más lógica, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en un posterior centro, posiblemente en el de la otra semana. Hoy nada más estamos haciendo un breve repaso de lo que son las partes del polígono. ¿Ok? Por acá viene una tablita que ahora se la voy a compartir para que la hagan ahí cuando quieran pues realizar práctica. Y lo que tienen que hacer es este, simplemente pues completar el ejercicio, ¿verdad? Completar la tabla. Entonces sería aplicar las formulillas, que sería en este caso 360 entre n para el ángulo central. Para el ángulo externo sería 360 entre n también. Para el ángulo interno, 180 por n menos 2 entre n. ¿Ok? Acá la de ángulos internos, pues no venía ahí arribita, pero es básicamente el 180 por n menos 2. ¿Ok? Este, no se divide entre n porque para que nos dé la suma de ángulos internos. Entonces, acá lo que tiene que hacer que es completar la tabla. Si nos dicen el ángulo central para n que vale 4, entonces si n vale 4, va a ser un cuadrado, ¿verdad? Aquí van completando ustedes la tablilla. Dice que el ángulo central sería 360 entre n. 360 entre 4 nos va a dar 90. ¿Ok? Aquí suma ángulos internos. 180 por 4 menos 2 nos va a dar como resultado 360. Ángulo interno, jóvenes, el ángulo interno sería 180 por n menos 2. Ahora esa n sería por 4 menos 2. Para que nos dé una vez. ¿Ok? Por 4 menos 2
entre 4 y nos va a dar como resultado 90. ¿Ok? En un cuadrado, el ángulo central, el ángulo interno y el ángulo externo en los tres casos mide 90. ¿Ok? 90 grados. ¿Cómo puedo hacer estas otras que no me están diciendo cuántos lados vienen? Y pues tenemos que averiguarlos. Aquí me dicen que el ángulo mide 120, el ángulo central. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y hay una forma fácil, es como ir probando. Se puede hacer el despeje perfectamente de la fórmula también. Pero si usted quiere, puede ir haciendo y probando 360 entre n. Ah, ok, pero ¿con cuál empiezo? Y el polígono que menos lados tiene es un triángulo, entonces 360 entre 3. Y vean que me da 120. Ah, entonces me está dando el resultado que yo ocupo. ¿Qué quiere decir? Que este polígono tiene tres lados, que va a ser un triángulo equilátero. Ok, y aquí le aplican la fórmula, y aquí le aplican la fórmula en cada uno de los casos. Ok, en este caso nos dan que el ángulo interno mide 120. Ah, entonces también podemos hacerlo probando. Usted va probando de aquí, sería este 180 por n menos 2. Entonces digamos que fuera de 5 lados. 5 menos 2 dividido entre 5. No, no me sirve, no es entre 5. Vamos a hacerlo entre 6 y ahí sucesivamente, ¿verdad? Entre 6. 120. Ah, bueno, ok. Quiere decir que este polígono tiene 6 lados y es un hexágono. Esa tablita se las comparto para que luego pues la resuelvan y practiquen un poquillo con esa forma. Vamos a ver qué más viene por acá, jóvenes. Ok, viene por acá lo que son este, la definición de perímetro y la definición del área. Pero es muy sencillo. Básicamente, el perímetro es sumar la medida de todos los laditos de afuera. ¿Ok? Pero como son polígonos regulares, lo más fácil es multiplicar el número de lados que tenga por la cantidad, por la medida de su lado. ¿Ok? Y cuando a mí me dicen encuentre el área, ¿qué es el área? El área es, por ejemplo, que ustedes quieren saber cuánto mosaico necesitan para, qué sé yo, ponerle, cuánta porcelanato necesitan para ponerle al piso de su cuarto. Entonces, ustedes lo que ocupan es saber la medida de interna, por decirlo así, en centímetros cuadrados o en metros cuadrados de su cuarto para poder comprar esa cantidad de porcelanato, por ejemplo, o de cerámica o lo que le quieran poner. Es la medida en unidades al cuadrado de la parte interna del polígono, que esa medida se da con esta otra fórmula, que sería el perímetro por la apotema dividido entre 2. ¿Ok? Acá viene un ejercicio, jóvenes. Dice, determina la medida del perímetro de un hexágono cuyo lado mide 3,45. Ok, entonces usted dice, ok, voy a sacar el perímetro. Pero como es un hexágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 6 lados. Entonces, 6 por lo que mide el lado, que en este caso es 3,45. ¿Ok? Eso sería la medida de todos los lados de ese polígono. Entonces, vamos a verificar. Sería por acá 6 por 3,45 nos va a dar como resultado en decimales 20,7. 20,7 centímetros. Y ahí ya tenemos el perímetro, es decir, la medida de todos los lados de ese polígono sumados, para no tener que hacer la suma de 3,45 más 3,45 más 3,45, hacerlo 6 veces, es más fácil multiplicar 6 por lo que mide ese lado. Sería, dice, determine el perímetro de un icoságono cuyo lado mide 5. Entonces, icoságono. Híjole, ¿cuántos lados tiene un icoságono? Bueno, a ver, para que recuerden ustedes. El icoságono es el polígono que tiene 20 lados. ¿Ok? Acá se ve en esta tablita, por eso les digo que es importante
que sepan pues los nombres de los polígonos, ¿verdad? Icoságono, tiene 20 lados, ¿ok? Pero para la solución necesitamos la medida del lado, ¿ok? Entonces el icoságono, chicos, el icoságono tiene 20 lados. Entonces el perímetro sería n por L. N sería 20 porque tiene 20 lados, por lo que mide el lado, que sería 5 centímetros, y 20 por 5 me va a dar 100 centímetros. Ese es el perímetro de la figura. Hay que tomar en cuenta, jóvenes, que en lo que es la prueba nacional, pues lo que le piden es, por ejemplo, se quiere colocar una cinta en una mesa. Entonces, ¿cuántos centímetros de cinta se necesitará si tiene forma de octágono y el lado de la mesa mide 50 centímetros? Entonces son ejercicios que son problemitas que uno tiene que pues, analizar y pues aplicar la formulilla. Vamos con, si no me equivoco, este es el último ejercicio de hoy. Este centro es cortito, era solamente para recordar las partes de los polígonos, chicos. Y tenemos que es un pentágono. Digamos que ese pentágono quedó más o menos. Donde me dicen que determine el área. Ok, el área sería la parte de ahí. Ok, entonces el área, jóvenes, el área sería perímetro por la apotema entre 2. ¿Ok? Entonces, este ejercicio hay dos formas de hacerlo. Lo primero que uno hace es sacar el perímetro. El perímetro sería n por L, como los que acabamos de hacer. Tiene 5 lados. ¿Y por qué? Porque es un pentágono. Entonces, la n vale 5. ¿Ok? Y el lado, pues, mide 10, ¿verdad? Entonces, 5 por 10 nos va a dar 50. ¿Ok? Ahí ya tenemos lo que es el perímetro. Vamos a aplicar esta otra acá. Sería el área perímetro. El perímetro mide 50, lo acabamos de averiguar. Por la apotema, aquí nos dan la apotema, 6,88. Si no nos la dan, tenemos que averiguarlo. ¿Cómo? Y pues ahí hay varios métodos. En algunos casos sale con Pitágoras, en otros casos sale con trigonometría. Y pues eso ahí lo veremos en otro momento, cómo se debe hacer para que no se nos extienda tanto el centro. Pero en este caso nos están dando los dos datos. Vamos a verificar el resultado, jóvenes. El resultado del ejercicio sería fracción 50 que nos dio el perímetro por la apotema que es 6,88 dividido entre 2. ¿Ok? Y eso nos da como resultado que el área mide 172 centímetros cuadrados. El área sea en centímetros cuadrados en este caso, porque aquí me están dando que son centímetros. Y el perímetro sí se da en unidades lineales, es decir, centímetros solamente. ¿Ok? Esa es la primera forma. La segunda forma es hacerle un ajuste a esta formulita, que sería perímetro por apotema entre 2. Lo que se hace es, como el perímetro, ¿quién es, jóvenes? El perímetro es n por L. Entonces, para hacerlo en una sola fórmula, yo haría aquí n por L por apotema entre 2. Cambiando lo que es esto de una vez por el n por L. Y nos tiene que dar pues exactamente el mismo resultado. Sería n tiene 5 lados. El lado mide 10 por la apotema que sería 6,88. Todo eso entre 2. Nos tiene que dar 172. Vamos a verificar. Sería por acá. Borramos. Y nos ponemos fracción 5 por 10 por 6,88. Todo eso dividido entre 2 y nos da como resultado 172 centímetros. Entonces, de cualquiera de las dos formas nos va a dar el mismo resultado. Nada más que en la segunda forma se aplica la formulilla un poquito más directo, pero al final pues viene siendo lo mismo. ¿Ok? Eso sería, Juan, el repaso de lo que es los polígonos y pues cada una de sus partes, lo que son los lados, lo que es la apotema, el radio, los ángulos que lo conforman
y pues lo que es el área y perímetro. Para la próxima semana tendríamos, si Dios quiere, lo que sería el cálculo de perímetros y áreas enfocado a cómo vienen en las pruebas nacionales o cómo han salido en años anteriores. Y les deseo un feliz fin de semana y que Dios me los acompañe. Pura vida.